Una anciana rica estaba siempre sola y un día invitó a su casa a un joven mendigo. Lo que acabó descubriendo fue increíble. Las calles de la Ciudad de México brillaban con luces intermitentes reflejadas en los charcos de una reciente llovizna. En una de las avenidas principales, autos lujosos pasaban veloces mientras los peatones caminaban apresurados bajo el frío nocturno. Entre ellos, una figura encorvada permanecía inmóvil en la acera, con la ropa sucia y el rostro oculto tras una maraña de cabello desordenado. Hugo ajustó su desgastado abrigo, sintiendo el estómago vacío retorcerse con cada bocanada de aire helado. Llevaba días sin probar un verdadero plato de comida y, aunque estaba acostumbrado a ignorar el hambre, esa noche el frío hacía que el vacío en su interior se sintiera aún más cruel. A pocos metros, la puerta automática de un lujoso supermercado se abrió con un suave zumbido. De su interior salió una mujer de cabello perfectamente peinado y ropa cara, empujando un carrito lleno de bolsas. Un chofer se apresuró a abrirle la puerta de su automóvil negro, pero antes de entrar, ella se detuvo un momento, frunciendo el ceño. Beatriz Castillo observó al joven desaliñado con una mezcla de disgusto y curiosidad. No era la primera vez que veía mendigos en esa zona, pero algo en él la hizo detenerse. Tal vez el hecho de que no pedía dinero a gritos ni se acercaba a los autos con insistencia. Permanecía en silencio, como si el mundo hubiera decidido ignorarlo y él, a su vez, hubiera aprendido a ignorarlo también. Hugo sintió su mirada y, aunque cada fibra de su ser le pedía seguir con la cabeza gacha, levantó el rostro. Sus ojos oscuros y apagados se encontraron con los de la mujer. «Señora, por favor», murmuró con voz rasposa, «solo un poco de comida». El chofer hizo un ademán para apartarlo, pero Beatriz levantó una mano deteniéndolo. Algo dentro de ella la impulsó a hacer lo inesperado. «Ven conmigo», dijo sin apartar la vista del muchacho. El chico parpadeó, inseguro de haber escuchado bien. Nunca nadie le había dirigido la palabra con ese tono. No era lástima ni desprecio, era una orden. «¿A dónde?», preguntó, dando un paso atrás con desconfianza. «¿Quieres comer o no?», replicó ella con impaciencia. «Si vienes, tendrás un techo y comida caliente». El joven miró el auto negro y luego a la mujer, preguntándose si se trataba de una trampa. Nadie ofrecía algo así sin esperar nada a cambio. Pero el hambre y el cansancio pesaban más que sus dudas. Subió al auto. El camino transcurrió en silencio. La mujer no le dirigió la palabra y Hugo no se atrevió a romper la quietud. Desde su asiento, observó la ciudad a través de la ventana. Poco a poco, los edificios comerciales dieron paso a enormes residencias con jardines iluminados. La opulencia del barrio lo hizo removerse incómodo en su asiento. El vehículo se detuvo frente a una mansión que, aunque imponente, mostraba signos de deterioro. La pintura de las paredes tenía grietas y el jardín descuidado lucía maleza entre las piedras del camino. A pesar de ello, la estructura mantenía un aire de grandeza. El chofer bajó primero y abrió la puerta. Hugo salió con cautela, sintiendo la mirada de la anciana sobre él. «Sígueme», ordenó ella, avanzando hacia la entrada principal. Dentro, la casa estaba igual de deteriorada. La alfombra, aunque lujosa, tenía bordes deshilachados. Muebles de madera tallada acumulaban una fina capa de polvo y el aire olía a encierro. Una mujer uniformada apareció en el pasillo, deteniéndose al ver a Hugo. «Señora Castillo», dijo con cautela, «¿quién es este joven?». «Se llama Hugo». «Se quedará aquí por un tiempo», respondió sin dar más explicaciones. La empleada frunció el ceño pero asintió sin hacer preguntas. «Sígame», dijo al muchacho, guiándolo por un largo pasillo hasta una habitación pequeña y casi vacía. Solo había una cama individual y un armario antiguo. «Puedes quedarte aquí», indicó la mujer. «La señora no tolera la suciedad, así que mañana mismo te encargarás de limpiar la casa». El chico asintió. No tenía idea de lo que había aceptado, pero al menos esa noche dormiría bajo un techo.
Beatriz se reclinó en su sillón, observando el fuego arder en la chimenea de su despacho. Aún no comprendía del todo por qué había llevado a ese muchacho a su casa. Quizás porque, después de tantos años, la soledad empezaba a pesarle más de lo que estaba dispuesta a admitir. No era bondadosa, nunca lo había sido, pero esa noche había sentido un impulso extraño, casi como si hubiera reconocido algo en él. Sacudió la cabeza y tomó su copa de vino. No tenía importancia. La realidad era que el muchacho era mano de obra barata. A la mañana siguiente, Hugo despertó con el aroma a café y pan tostado filtrándose por debajo de la puerta. Durante unos segundos, olvidó dónde estaba. Luego, la realidad regresó de golpe. Se levantó, lavó su rostro en el pequeño baño de la habitación y salió al pasillo. La casa estaba en silencio, con la luz de la mañana filtrándose por los ventanales polvorientos. Bajó las escaleras, guiado por el aroma de la comida. Encontró la cocina vacía, salvo por la mujer de uniforme que lo había recibido la noche anterior. «Siéntate», ordenó, colocando un plato frente a él. No necesitó que se lo dijeran 2 veces. Tomó la cuchara y devoró el caldo caliente con pan, disfrutando de cada bocado. Era la primera comida decente que probaba en años. Agradeció a Dios la oportunidad que se le presentaba. Al fin la vida parecía sonreírle. La mujer lo observó en silencio antes de hablar. «La señora quiere verte en su despacho cuando termines». El chico asintió, aún masticando. Mientras terminaba el desayuno, una sensación extraña se instaló en su pecho. Algo en esa casa le resultaba incómodamente familiar, aunque no entendía por qué. Pero no tenía tiempo para pensar en eso. Se limpió las manos, se puso de pie y se dirigió al despacho. El despacho era la única habitación de la mansión que aún reflejaba su antigua grandeza. Aunque el resto de la casa mostraba signos de abandono, allí todo estaba impecable. La madera oscura del escritorio brillaba bajo la luz de la lámpara y los estantes estaban llenos de libros, alineados con precisión milimétrica. En el centro, la mujer esperaba sentada, con la espalda recta y las manos cruzadas sobre su regazo. Cuando el joven cruzó el umbral, ella no alzó la mirada de los papeles que revisaba. «Siéntate», ordenó. Él obedeció, sintiendo la rigidez en el ambiente. «Ahora que estás aquí, quiero dejar algo claro», dijo finalmente, levantando la vista. «No te traje por lástima. No me interesa jugar a la benefactora ni hacer caridad. Te di un techo y comida, pero a cambio trabajarás. No tolero la pereza». Hugo asintió, sin decir nada. «Te encargarás de limpiar esta casa. No me importa cómo lo hagas, pero quiero cada rincón en orden. Y si alguna vez cruzas los límites de donde no debes, lo pagarás caro», advirtió, entrecerrando los ojos. El muchacho sostuvo su mirada. No era la primera persona que lo trataba como un objeto desechable, pero por ahora necesitaba quedarse. «Entendido», respondió. Beatriz estudió su rostro por un instante. Había algo en sus facciones que le resultaba incómodamente familiar, una sombra de un recuerdo que no quería traer a la superficie. Se levantó con un movimiento elegante y caminó hasta el ventanal. «La gente cree que el dinero lo es todo», murmuró, más para sí misma que para él, «pero lo único que hace es convertirte en un blanco». Hugo no respondió. La anciana se giró de nuevo hacia él. «No te hagas ilusiones de que este lugar se convertirá en tu hogar. No hay lugar para los débiles aquí. Y si alguna vez piensas que puedes engañarme o aprovecharte de mi hospitalidad, bueno, sería el último error que cometerías». Había algo en su tono que no sonaba como una amenaza vacía. Él simplemente asintió. «Puedes irte», dijo ella, volviendo a sus papeles como si él ya no existiera. La casa era enorme, pero silenciosa. A pesar de su tamaño, parecía más un mausoleo que un hogar. Hugo comenzó a limpiar sin hacer preguntas. Quitó el polvo acumulado en las mesas, barrió los pasillos y ordenó los muebles. No le importaba el trabajo,
había hecho cosas peores para sobrevivir. Mientras recorría los salones, su mirada se detuvo en un viejo piano cubierto con una tela blanca. Se acercó y, con curiosidad, deslizó la mano sobre la superficie, sintiendo la textura de la madera fría. Antes de que pudiera levantar la cubierta, una voz cortante lo detuvo. «Ni se te ocurra tocar eso». El chico se volteó. La empleada, la misma que le había dado el desayuno, estaba en la puerta con los brazos cruzados. «¿Por qué?», preguntó él. «La señora no quiere que nadie lo toque», respondió la mujer, «y si lo haces, lo lamentarás». Hugo asintió y siguió con su labor. A pesar de la advertencia, algo dentro de él sentía que ese piano tenía una historia que no debía ser olvidada. Esa noche, Beatriz cenó sola en su comedor de mármol. El sonido de los cubiertos contra la porcelana resonaba en el silencio. Tomó un sorbo de vino y suspiró. Los recuerdos regresaban en momentos inoportunos. Miró el piano al otro lado del salón y sus labios se apretaron en una línea tensa. Ese maldito piano. Hacía años que nadie lo tocaba. Su hija solía sentarse allí, con los dedos deslizándose sobre las teclas con gracia. Lorena tenía un talento natural, pero también un corazón demasiado blando. Beatriz cerró los ojos. Si Lorena hubiera sido más fuerte, nada de lo que ocurrió habría pasado. Si hubiera sabido escuchar, si hubiera entendido que en este mundo solo los despiadados sobreviven. Con un chasquido de la lengua, apartó esos pensamientos y dejó la copa sobre la mesa. Los recuerdos no cambiaban la realidad. Ella había hecho lo que debía hacer, siempre lo hacía. Al otro lado de la mansión, Hugo se acostó en la cama dura de su pequeña habitación, sintiendo el peso del cansancio en los músculos. La casa tenía un aire extraño. No era solo el silencio, sino la sensación de que las paredes guardaban secretos demasiado oscuros. Cerró los ojos y se obligó a dormir. El sonido de los pasos del chico resonaba en el suelo de mármol la mañana siguiente, mientras recorría la mansión con un balde y un trapo húmedo. La dueña de la casa pasaba la mayor parte del día en su despacho o en el comedor, bebiendo café negro y revisando documentos antiguos. Desde que Hugo había llegado, rara vez le dirigía la palabra. Sin embargo, su presencia se sentía en cada rincón. No importaba cuán limpio dejara todo, la mansión siempre parecía oprimida, como si sus paredes estuvieran cargadas de algo más que polvo y abandono. «Deberías evitar ciertos lugares», dijo la empleada, mientras colocaba un plato de comida frente a él en la cocina, durante la hora del almuerzo. Hugo levantó la mirada. «¿A qué te refieres?». La mujer suspiró, limpiándose las manos en el delantal. «Hay habitaciones que la señora no quiere que toques. El despacho, por supuesto, también el piano y el ala este de la casa». El chico frunció el ceño. Iba a ir a limpiar esa zona justo cuando acabara el almuerzo. «¿Por qué?». Ella negó con la cabeza. «Si quieres seguir aquí, es mejor que no preguntes». El joven bajó la vista a su plato y tomó un bocado. No insistió, pero su mente ya estaba inquieta. Ese lugar estaba lleno de misterios y él siempre había sido curioso. Por la tarde, mientras limpiaba los ventanales del salón, escuchó el sonido de una puerta cerrándose en el piso de arriba. Se detuvo y aguzó el oído. Silencio. Pensó en la advertencia de la empleada y en la estricta actitud de Beatriz. Su curiosidad era más fuerte que su sentido común. Dejó el trapo y subió las escaleras, caminando con cuidado sobre la alfombra. Los pasillos del segundo piso eran aún más fríos que el resto de la casa. La luz del atardecer proyectaba sombras alargadas en las paredes, dándole a todo un aire espectral. Avanzó hasta el ala este, donde encontró una puerta cerrada. A diferencia de las demás, su marco estaba cubierto de polvo, como si nadie la hubiera abierto en mucho tiempo. Probó el picaporte, que giró con facilidad. Empujó la puerta lentamente y un aire enrarecido salió a su encuentro. La habitación estaba en penumbra, con muebles cubiertos por sábanas blancas.
Un leve olor a humedad impregnaba el ambiente. El chico avanzó con cautela, observando los retratos colgados en la pared. Se detuvo frente a uno. Era una pintura de una mujer joven, con el cabello castaño recogido en un moño elegante. Sus ojos oscuros y profundos transmitían una extraña tristeza. Hugo sintió un nudo en la garganta, sin entender por qué. Antes de que pudiera analizarlo, una voz helada rompió el silencio. ¿Quién te dio permiso para estar aquí? El joven se giró de golpe. Doña Beatriz estaba en el umbral, observándolo con una expresión que mezclaba furia y algo más profundo que no logró descifrar. Él tragó saliva. Lo siento, señora. Yo solo. Sal de aquí, espetó con una dureza que le heló la sangre. Él no discutió. Caminó hacia la puerta y, justo cuando pasó a su lado, escuchó un murmullo apenas audible: «Eres igual a ella». La frase le dejó un escalofrío en la espalda. La mujer cerró la puerta tras él y se quedó dentro, respirando agitadamente. Miró la pintura y sintió que su pecho se apretaba. Lorena, su hija, estaba en ese retrato. No se había atrevido a entrar en esa habitación en años. Esa noche, doña Beatriz se sentó en su despacho con una copa de coñac en la mano. El encuentro con Hugo la había alterado más de lo que quería admitir. El muchacho tenía algo en la mirada, algo inquietante. Se parecía demasiado a su hija. Le recordaba lo frágil que había sido Lorena, lo ilusa, lo desagradecida. La mujer bebió un sorbo y apoyó la copa con un golpe seco sobre la mesa. Su hija había sido su mayor decepción. Podría haber tenido una vida perfecta, todo lo que cualquier mujer desearía, un futuro asegurado, un matrimonio ventajoso. Pero en vez de eso, había elegido a Fernando, un don nadie, un pobre sin apellido, sin fortuna, sin futuro. Beatriz había hecho lo que cualquier madre sensata haría, había protegido a su familia, y lo volvería a hacer si tuviera que hacerlo. Siempre había sabido que el amor era una debilidad, lo había aprendido de la peor forma posible. Apretó la mandíbula. Hugo tenía que marcharse antes de que su presencia despertara más fantasmas. Pero antes, averiguaría quién era realmente. La mañana siguiente transcurrió en un silencio tenso. El chico trabajó en su rutina diaria, barriendo los pasillos y limpiando los muebles. Pero la sensación de incomodidad lo perseguía. La mirada de Beatriz la noche anterior seguía clavada en su mente. «Eres igual a ella». No sabía qué significaban esas palabras, pero intuía que la respuesta estaba en la mujer del retrato. Desde la cocina, la empleada observaba en silencio cómo el joven trabajaba. Había notado el cambio en el comportamiento de la señora Castillo desde que Hugo había llegado. Doña Beatriz se mostraba más irritable, más encerrada en sí misma. Algo la perturbaba, y no podía ser coincidencia que hubiera empezado justo cuando él cruzó la puerta de la mansión. Esa tarde, Hugo estaba quitando el polvo de los estantes del estudio cuando sintió la presencia de la anciana detrás de él. «Te has adaptado rápido», dijo ella con un tono neutral. Él dejó el trapo sobre la mesa y se giró. «Solo intento hacer bien mi trabajo», respondió educadamente. La mujer se acercó, observándolo de cerca, con una expresión inescrutable. «¿De dónde vienes?». La pregunta lo tomó por sorpresa. «De muchos lugares», respondió con cautela. Ella entornó los ojos. «Eso no es una respuesta». Hugo titubeó por un momento. No tenía nada que ocultar, pero tampoco entendía el repentino interés de la mujer por su pasado. «Crecí en las calles», dijo al fin. «Nunca conocí a mi familia». Beatriz mantuvo la mirada fija en él. No había ninguna emoción en sus ojos, pero algo en su postura le hizo saber que la respuesta no le había gustado. Finalmente, se apartó con un gesto de indiferencia. «Eso explica muchas cosas», murmuró. El joven frunció el ceño. «¿A qué se refiere?». La mujer sonrió sin humor y tomó un libro de uno de los estantes. «A que la gente sin pasado no tiene futuro».
Hugo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Beatriz salió del estudio con paso lento, dejando tras de sí una sensación de vacío que tardó en disiparse. Horas más tarde, la mujer se reclinó en su sillón con una copa de vino en la mano. El fuego de la chimenea proyectaba sombras en la pared, mientras ella meditaba. La conversación con el chico la había inquietado más de lo que estaba dispuesta a admitir. Él no sabía quién era, pero en su rostro había algo, en su expresión, en la forma en que sus ojos. Los ojos oscuros lo miraban, demasiado parecido, demasiado. Por primera vez en años, Beatriz sintió una punzada de duda. Se levantó y caminó hasta su escritorio. Abrió un cajón y sacó un teléfono antiguo con la pantalla agrietada por los años. Marcó un número que no usaba desde hacía mucho tiempo. Una voz masculina contestó al otro lado. «Necesito información sobre alguien», dijo Beatriz sin rodeos. «Un joven llamado Hugo. No tiene familia registrada. Quiero saber de dónde salió». Hubo un breve silencio antes de que la voz respondiera: «Veré qué puedo hacer». Cortó la llamada y dejó el teléfono sobre la mesa. Si había algo que aprender sobre ese muchacho, ella lo descubriría. Siempre lo hacía. Esa misma noche, el joven no lograba conciliar el sueño. Se revolvía en la cama, con la mente llena de pensamientos confusos, la forma en que la mujer lo había mirado, la pregunta sobre su pasado, la frase «eres igual a ella». Había algo en esta casa, algo que no tenía sentido, pero que él podía sentir en lo más profundo de su ser. Cerró los ojos y se obligó a dormir, pero en sus sueños una melodía de piano sonaba en la distancia, y en medio de la penumbra, una voz femenina susurraba un nombre: Gabriel. El sol apenas había salido cuando Beatriz recibió la llamada que estaba esperando. Se levantó de la cama antes de que sonara por segunda vez y tomó el teléfono con manos firmes pero frías. «¿Qué tienes?», preguntó sin perder el tiempo. La voz al otro lado titubeó un instante. «El muchacho no tiene registros previos a los 10 años», respondió su contacto. «Fue encontrado en la calle cuando era niño, sin documentos, sin familiares conocidos. Pasó por varios orfanatos antes de desaparecer del sistema. Es como si su identidad antes de esa edad hubiera sido borrada». Beatriz sintió una presión en el pecho. «Eso no prueba nada», replicó, aunque su voz sonaba más tensa de lo que le habría gustado. «Tal vez no», admitió el hombre. «Pero la edad concuerda, ¿quiere que siga investigando?». La mujer guardó silencio por unos segundos. Sabía lo que significaba. No era casualidad que aquel muchacho se pareciera a Lorena, no era casualidad que se hubiera cruzado en su camino. El karma le estaba devolviendo cada cosa que había hecho. Pero ella podía ser peor. El sol aún no había salido por completo cuando Teresa despertó, pero el peso de la noche anterior no la había dejado descansar. Había algo inquietante en el aire, una sensación de que todo había cambiado, aunque no podía precisar cómo. El encuentro con Álvaro había sido breve, casi fugaz, pero había calado hondo en su alma. No podía dejar de pensar en sus palabras, en la manera en que su mirada la había atrapado, y en la pregunta que aún resonaba en su mente: ¿qué haría si nos perdiéramos aquí? A medida que la luz de la mañana iluminaba lentamente la habitación, Teresa se incorporó. Se miró en el espejo y, por un instante, sintió que ya no se reconocía. Todo había sido más complejo de lo que había imaginado. No solo su corazón le pedía a gritos estar con Álvaro, sino que algo dentro de ella la empujaba a luchar contra la realidad, a desafiar todo lo que conocía. La verdad era que en su hogar, en su vida, había algo más fuerte que el deseo de libertad: su padre. Esa mañana, como tantas otras, don Gregorio estaba en su despacho, mirando papeles como si nada pudiera alterar la rutina de su día. Pero Teresa sabía que las palabras habían corrido rápido en el pueblo, y no era difícil imaginar que Álvaro había sido el tema principal de. La conversación aparecía en cada esquina, en cada rincón. El hombre que había llegado hacía semanas, el que se había cruzado en su camino, el que parecía desconocer los límites.
Teresa no era tonta, sabía lo que se venía, y la pesadilla de enfrentar la furia de su padre la invadió con fuerza. Sin embargo, el tiempo no se detiene. El resto del día pasó en un pesado silencio. Teresa, apenas capaz de procesar lo que había sucedido, se refugió en su habitación, mirando la ventana, como si de alguna manera eso pudiera darle alguna respuesta. La idea de irse a la ciudad, lejos de todo lo que conocía, la aterraba. Pero también la idea de perder a Álvaro la desgarraba por completo. Algo dentro de ella le decía que no podía dejarlo ir, que él era la única salida a esa vida que la sofocaba. Esa noche, cuando la luna apenas comenzaba a iluminar el cielo, Teresa salió de la casa, buscando como siempre el borde del pueblo, la misma senda que la había llevado hacia el arroyo. En su pecho, el corazón latía con fuerza. Cuando llegó al claro, allí estaba Álvaro, esperándola, como si hubiera sabido que vendría. «Te estaba esperando», dijo él, con una calma que Teresa no entendió pero que de alguna manera la tranquilizó. «Tengo que hablar contigo», comenzó Teresa con la voz quebrada. «Mi padre me ha dado un ultimátum. O tú, o mi familia». Álvaro no mostró sorpresa, parecía esperar las palabras de Teresa. La tomó de las manos con firmeza, como si la anclara al mundo que compartían. «Entonces ya lo sabes», dijo. «No podemos quedarnos aquí, no podemos seguir esperando. Si el mundo no entiende lo que sentimos, lo cambiaremos. Yo quiero estar contigo, Teresa. Si no podemos tener la bendición de nuestras familias, nos bastará con nuestra propia voluntad». Las palabras de Álvaro resonaron en los oídos de Teresa como una llamada que no podía ignorar. Sabía lo que tenía que hacer, sabía que no podía perderse en la comodidad de una vida que no elegía. «¿Te casarías conmigo?», preguntó Álvaro, con suavidad, pero con una seguridad que atravesaba todo su ser. Teresa no lo pensó dos veces. Tomó su rostro entre sus manos y, sin dudar, respondió, «Sí». La decisión estaba tomada, ya no había vuelta atrás. Aunque sabían que el camino sería arduo, difícil, y marcado por la desaprobación de sus familias, algo en su interior les decía que juntos podrían encontrar un nuevo destino. La noche los envolvió en su silencio, y aunque el futuro era incierto, en ese momento, con sus manos entrelazadas, Teresa y Álvaro ya se habían prometido un camino juntos. El resto del mundo podía esperar. Los días parecían diluirse en la quietud de la casa que Álvaro y Teresa habían construido lejos de las miradas curiosas del pueblo. Una pequeña choza de madera que, al principio, había parecido apenas un refugio, comenzaba a tomar forma con el tiempo. Aunque no tenían mucho, el lugar estaba lleno de detalles que Álvaro había cuidado con esmero, las cortinas hechas a mano, la chimenea que por las noches los envolvía en calor, las flores que él había plantado en el jardín. Justo frente a la ventana. La vida allí, aunque humilde, era tranquila. En muchos sentidos, Teresa sentía que había encontrado algo que se parecía más a la paz que a la calma superficial que siempre había conocido. Sin embargo, el contraste entre el mundo que dejaba atrás y la pequeña burbuja que habían creado en la soledad del campo la mantenía en una constante contradicción interna. Cada mañana, al despertar, el aroma de la tierra mojada, el canto de los pájaros y el susurro del viento entre los árboles la llenaban de una serenidad extraña. Por un segundo, el pasado se desvanecía. Pero sus recuerdos la golpeaban con fuerza, los rostros de su familia, las conversaciones con su padre, incluso las voces de las vecinas del pueblo se filtraban en sus pensamientos, desestabilizándola. Álvaro, por su parte, nunca dejó de ser el hombre dedicado que había sido desde el primer día. Trabajaba largas horas en el campo, sembrando, recogiendo y mejorando lo que podían cosechar. Había aprendido rápidamente a manejarse con las herramientas de la vida campesina y su esfuerzo era inquebrantable. A menudo volvía al caer la tarde con las manos llenas de tierra, pero con una sonrisa en el rostro que Teresa adoraba. No parecía importarle la dureza del trabajo, lo hacía por ella, por el futuro que habían decidido construir juntos.
pero en sus ojos también se reflejaba una sombra, un cansancio que no podía disimular. Era como si el peso de su amor por Teresa le exigiera un esfuerzo que, aunque valía la pena, lo desgastaba poco a poco. Teresa no respondió de inmediato. Pensó en cómo darle una respuesta que no fuera una mentira, pero que tampoco lo desgarrara. Había veces en las que sentía que no podía compartir sus miedos con él. A veces era como si las palabras no pudieran expresar el conflicto interno que estaba viviendo. Sí, ordenó. Averigua todo lo que puedas y date prisa. Cortó la llamada y dejó el teléfono sobre la mesa con un golpe seco. El aire en la habitación se sentía más pesado que antes. Hugo pasó la mañana limpiando los candelabros del pasillo, tratando de ignorar la inquietud que le había dejado el sueño de la noche anterior. Se sentía más atormentado que nunca. Al pasar cerca de la escalera, vio a Beatriz en el comedor, tomando café con la mirada perdida. Desde la noche en que él la descubrió en el ala este, ella parecía más distante, más fría, como si tratara de decidir algo en su interior. Cuando la mujer notó su presencia, lo llamó con un simple movimiento de la mano. «Ven aquí», ordenó. Él dejó lo que estaba haciendo y se acercó con cautela. «Sí, señora». La mujer lo estudió con atención, como si lo viera por primera vez. «¿Dónde creciste?», preguntó sin rodeos. Él frunció el ceño. «En muchos lugares», respondió. «Eso ya lo dijiste antes», replicó ella con impaciencia. «Dame una respuesta concreta». Hugo titubeó. «Pasé algunos años en un orfanato, pero antes de eso no lo recuerdo bien», admitió. La mujer no apartó la mirada. «¿Nada en absoluto?». El joven negó con la cabeza. «Solo fragmentos, imágenes sueltas, voces, pero nada claro». Beatriz se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa. ¿Y alguna vez has sentido que hay algo en tu pasado que no encaja? La siguiente página estaba arrancada. El joven tragó saliva. Había algo en esas palabras que lo estremeció. «¿Qué haces?». La voz de doña Beatriz lo sobresaltó. Cerró la libreta de golpe y la escondió detrás de su espalda. «Nada, solo limpiaba», respondió con voz tensa. Ella avanzó lentamente hacia él, con una mirada fría. «Esa libreta no te pertenece», dijo con voz peligrosa. Hugo sintió la garganta seca. Estaba en el suelo. «¿Y ahora me la vas a dar?». El joven dudó un momento, pero finalmente extendió la libreta. La mujer la tomó con un movimiento rápido y la sostuvo contra su pecho. «No vuelvas a tocar lo que no es tuyo», advirtió. Se giró y salió de la biblioteca, dejando a Hugo con una sensación de vacío en el pecho. Había leído lo suficiente. Lorena hablaba de su hijo, de un hijo que Beatriz le había arrebatado. Durante un momento, temió por su seguridad en aquella casa. Esa noche, la dueña de la mansión abrió la libreta y repasó las palabras de su hija con una expresión sombría. No se arrepentía de ninguna de sus acciones. El sueño atrapó a Hugo con una fuerza avasallante esa noche. El camino continuaba en la mente del muchacho, pero de repente, la escena cambió. Un joven llamado Gabriel conversaba con un hombre llamado Miguel en un rincón oscuro. «¿Tú eras el que preguntó por Lorena Castillo?», preguntó el hombre, mirando nervioso a su alrededor. «Sí», dijo Gabriel. «Dime qué sabes». El hombre sacó un sobre arrugado de su bolsillo y se lo entregó. «Esto es todo lo que pude recolectar. Aquí están los documentos que prueban que la señora Castillo no debería estar aquí». El joven lo abrió con manos temblorosas. Eran informes médicos manipulados, firmas falsas, diagnósticos inventados. Todo era una farsa. Si esto se presenta ante un juez y se demuestra que es falso, Lorena Castillo podría salir en cuestión de días, murmuró el trabajador. Gabriel lo miró con determinación. «Entonces eso haremos». Con los documentos en mano, nieto y abuelo se movieron rápido.
Presentaron las pruebas a un juez, que al ver la magnitud de la manipulación, ordenó una investigación inmediata. Al día siguiente, una orden judicial llegó al hospital. Lorena Castillo iba a ser liberada. En la mansión, doña Beatriz recibió la noticia de golpe. ¿Qué demonios significa esto?, gritó, lanzando la taza de café contra la pared. La empleada tembló. Es oficial, señora. La señora Lorena va a salir hoy mismo. La millonaria sintió que la ira la ahogaba. Con el pulso acelerado, marcó el número de su contacto en la cárcel. Terminen con Fernando hoy mismo, ordenó con voz baja y peligrosa. Pero ya era demasiado tarde. Miguel había anticipado el movimiento de Beatriz y había logrado movilizar a un abogado para proteger a Fernando. Cuando los hombres de la cárcel intentaron atacarlo, fueron interceptados y arrestados. A las pocas horas, salió una nueva orden. La condena del padre de Gabriel quedaba anulada por falta de pruebas válidas. Fernando salía de prisión, Lorena salía del psiquiátrico, y Beatriz Castillo estaba acorralada. Cuando Gabriel entró a la mansión esa noche, la mujer lo esperaba en su despacho. ¿Crees que ganaste?, preguntó ella con una sonrisa forzada. El muchacho se cruzó de brazos. Mis padres están libres y todos saben lo que hiciste, dijo, mirándola con desprecio. La mujer soltó una carcajada amarga. ¿Y qué, crees que me van a arrestar? Yo he comprado jueces, policías, políticos. Siempre he estado un paso adelante. Pero en ese momento, un par de sirenas comenzaron a sonar en el exterior de la mansión. Beatriz palideció. El joven sacó su teléfono y reprodujo un audio. Era la llamada en la que ella ordenaba la muerte de Fernando. Luisa, la empleada, lo grabó, explicó el joven, y ya está en manos de la policía. La mujer se tambaleó. Eso no es suficiente, murmuró. Pero entonces la puerta se abrió y entraron dos agentes de policía. Doña Beatriz Castillo queda detenida por los delitos de fraude, manipulación de pruebas, secuestro y tentativa de homicidio, anunció uno de ellos. La mujer miró alrededor, buscando una salida, pero no había ninguna. Beatriz, que durante años había controlado el destino de todos con mano de hierro, ahora no tenía escapatoria. Con las manos esposadas, fue conducida fuera de la mansión. El lugar quedó sumido en un silencio sepulcral tras su partida. Gabriel permaneció de pie en la puerta, viendo cómo la mujer que le había arrebatado todo era empujada dentro del auto policial. Las luces rojas y azules iluminaban su rostro pétreo, mientras ella, por primera vez en su vida, no tenía el control de la situación. Beatriz no gritó ni se resistió, simplemente lo miró a través de la ventanilla con una sonrisa torcida que todavía intentaba ser desafiante. Pero el chico no sintió temor ni duda. La mujer estaba derrotada, y esta vez no habría vuelta atrás. Cuando el auto arrancó, soltó un largo suspiro. No había tiempo para celebraciones. Su madre lo esperaba. El viaje al lugar fue largo e incómodo. Ya nadie encerraba a la gente en psiquiátricos de esa manera, pero ese sitio seguía funcionando, a las afueras de la ciudad, de forma dudosamente legal. El sitio era un edificio gris y monótono, con ventanas estrechas y un aire de olvido en sus pasillos. Gabriel llegó acompañado de Miguel, quien se mostraba ansioso, revisando cada documento para asegurarse de que todo estuviera en orden. Cuando cruzaron las puertas, una enfermera los recibió. Está en la sala de espera. Los médicos la han estado supervisando desde que se enteró de su liberación, explicó la mujer. Él asintió, sintiendo el peso de la anticipación. Había esperado este momento desde que descubrió la verdad, pero ahora que estaba tan cerca, un miedo irracional lo invadía. ¿Y si ella no lo recordaba? ¿Y si todo lo que habían sufrido había sido en vano? Gabriel sintió que algo dentro de él finalmente se rompía. Cerró los ojos y la rodeó con sus brazos, aferrándose a ella como si temiera que desapareciera de nuevo. No voy a dejarte nunca más, prometió con la voz ahogada. Miguel, con los ojos humedecidos,
los observó en silencio. Después de tanto sufrimiento, de años de mentiras y dolor, madre e hijo estaban juntos otra vez. Pero faltaba alguien más. 2 días después, madre e hijo se dirigieron a la estación donde Fernando sería liberado oficialmente. El hombre que había pasado más de 2 décadas encerrado injustamente saldría por primera vez al mundo real. Gabriel no sabía qué esperar. No conocía a su padre, no tenía recuerdos de él. Solo sabía lo que Miguel le había contado, que había sido un hombre trabajador, un soñador, alguien que jamás había merecido lo que le hicieron. Cuando la puerta de la prisión se abrió y una figura alta y delgada salió, el joven contuvo la respiración. Fernando había envejecido en esos años de encierro. Su cabello estaba más canoso y su rostro tenía arrugas marcadas por la preocupación y la tristeza. Pero cuando alzó la vista y vio a Lorena esperándolo, sus ojos se iluminaron. Lorena, susurró, como si temiera que fuera una ilusión. Ella corrió hacia él sin dudarlo. Fernando sollozó mientras la abrazaba. El hombre cerró los ojos y la sostuvo con fuerza, como si temiera que todo fuera un sueño. Gabriel se quedó observando, conmovido. Era la primera vez que veía a sus padres juntos, y aunque había tanto que recuperar, en ese momento lo único que importaba era que por fin estaban reunidos. Entonces, el hombre levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de él. Gabriel sintió un nudo en el estómago. Papá, dijo, sin estar seguro de cómo se sentía al decirlo. Fernando parpadeó, incrédulo. ¿Eres? El joven asintió. Soy Gabriel, confirmó con un nudo en la garganta. Soy tu hijo. Por un instante, el hombre pareció tambalearse. Pasó la mirada por su rostro, como si buscara rastros del niño que le habían arrebatado. Entonces, con una mezcla de emoción y angustia, se acercó y lo abrazó. Te esperé siempre, hijo, murmuró. Siempre. El chico cerró los ojos y devolvió el abrazo. Por primera vez en su vida, sintió que estaba donde pertenecía. Los días pasaron y el proceso contra Beatriz Castillo se volvió el centro de atención de los medios. Las pruebas en su contra eran irrefutables, la manipulación de documentos, la detención ilegal de Lorena, la falsificación de pruebas contra Fernando. Todo salió a la luz. La sentencia llegó rápido, Beatriz pasaría el resto de su vida en prisión. El día de su condena, Gabriel la vio por última vez. La mujer que había sido la matriarca de los Castillo estaba sentada en una silla de la sala de audiencias, con esposas en las muñecas. Su rostro ya no mostraba la soberbia de antes, solo quedaba el vacío de alguien que lo había perdido todo. Cuando sus miradas se cruzaron, Beatriz no dijo nada, no suplicó, no intentó justificarse. Solo lo miró con una expresión indescifrable, antes de que los guardias la escoltaran fuera de la sala. Gabriel no sintió lástima, solo sintió alivio. Y así, después de tantos años de sufrimiento, de mentiras y de injusticia, Gabriel finalmente pudo recuperar lo que le habían arrebatado, su identidad, su familia y la oportunidad de empezar de nuevo. El peso del pasado aún estaba allí, pero esta vez no lo definiría. Porque ahora, por primera vez en su vida, él tenía el control de su propio destino. ¿Qué les pareció esta historia? Si disfrutaste este relato, no olvides suscribirte, darle me gusta y dejar tu comentario. Tu apoyo es lo que hace que este tipo de historias sigan vivas. Nos vemos en la próxima historia.